Buenos días. Primero que todo quiero agradecer al comité organizador del evento la idea de revisar este primer tema es un tema más logístico que clínico. Nosotros los anestesiólogos estamos, digamos, inmersos en el manejo de estos pacientes en la parte asistencial y no estamos muchas veces empapados de la parte logística o de organización. Sin embargo, cuando uno trabaja en un hospital de alto nivel de complejidad y a lo largo de estos 12 años en una ciudad que ha sido desafortunadamente un referente en la parte de trauma, nosotros llegamos a tener la cantidad de traumas violentos, bombas, arma de fuego, arma cortopunzante, arma cortocontundente, digamos armas de alta velocidad, y estuvimos expuestos durante muchos años a un número de pacientes extremadamente alto. Hoy en día, lo único que ha hecho la epidemiología del trauma en Medellín es cambiar. Ya no vemos tantos pacientes víctimas de toda esa violencia, pero vemos una gran cantidad de pacientes víctimas de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito están causando las mismas muertes o más muertes que los traumas penetrantes. Y ustedes saben que dentro de la distribución del trauma, desafortunadamente el trauma del accidente de tránsito, el trauma cerrado, sobre todo el trauma cerrado de torso, causa o tiene una mortalidad muy alta. La idea es revisar de una manera muy precisa, muy básica, cómo se organizan los equipos para el manejo del trauma, tanto en la parte prehospitalaria como en la parte intrahospitalaria. Lo primero es que cuando uno busca la definición de lesión traumática, encuentra que hay muchísimas definiciones, pero tal vez traje esta porque esto es tomado del manual de manejo de emergencias de Massachusetts y dice que es un daño intencional o no intencional causado por la exposición brusca a fuentes o concentraciones de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante que sobrepasan el margen de tolerancia que tiene un ser humano. Como ya lo dijimos, el trauma es una problemática de salud pública en aumento constante. Y desafortunadamente, cuando uno habla de organización de equipos de trauma, se va metiendo en un terreno en el cual los médicos, generales, especialistas y todas las personas que estamos en contacto con estos pacientes, no dominamos bien. Y es el terreno de la salud pública y el terreno de la voluntad política. Para usted organizar sistemas de trauma, eso necesita recursos logísticos, económicos, y la consecución de esos recursos depende de, obviamente, la organización política y de la salud pública de un país. Y todos sabemos que nuestro sistema de salud hoy en día tiene grandes problemas en esa obtención de recursos y en esa voluntad política para que esos recursos se utilicen de una manera adecuada. Entonces, esto ya lo habíamos visto, todos hemos repetido esto en las conferencias. Tenemos un gran problema y tenemos que buscar estrategias para resolver ese gran problema que tenemos. Otra cosa es que hay un montón de personas víctimas de trauma que no se mueren, pero quedan, estando en edad productiva, con una pérdida de su capacidad funcional, con una pérdida de sus habilidades de productividad, y eso tiene un impacto en el país económico, y no solamente económico, sino de daño o afectación a su grupo familiar y finalmente a todo un entorno social. Este es el modelo o la distribución trimodal de trauma. Recuerden que una persona que sufre un trauma, sea cualquiera o de cualquier etiología, se muere antes en la escena o antes de llegar a un centro asistencial.
Por eso es muy importante la intervención en este punto. De hecho, esta es la razón por la cual desde hace varias décadas se creó en el mundo la atención prehospitalaria. La manera de impactar en este primer pico de mortalidad es la atención prehospitalaria. Si usted tiene un sistema eficiente, las muertes prevenibles o las muertes evitables están aquí, en este primer pico. Hay un segundo pico del cual somos nosotros actores primordiales. Cuando digo nosotros me refiero a los médicos que estamos en contacto con el paciente politraumatizado y a los anestesiólogos puntualmente. Es el medio hospitalario. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos en un medio hospitalario que no recibe el paciente en su llegada a urgencias, sino que lo recibe ya cuando el paciente sube al quirófano. Ese es uno de los cambios que plantean estos equipos de trauma o estos modelos que son tomados básicamente del modelo europeo. Uno de los modelos europeos mejor fundamentado es el modelo que tiene Madrid y se ha replicado en muchos sitios de España fuera de Madrid, que es el modelo SAMUR, y otro de los modelos bastante, digamos, organizados es el modelo suizo, también en Europa, y algunos de los modelos que hay en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esa intervención o ese actuar del anestesiólogo se da cuando a usted le llega un paciente de urgencias politraumatizado, probablemente manejado de una manera muy buena o de una manera muy mala, y usted recibe un paciente que tiene que acabar de reanimar, tiene que empezar a reanimar si no han empezado la reanimación, y la idea es que el anestesiólogo se involucre en la elaboración de un modelo hospitalario de recepción de pacientes en urgencias, donde esos pacientes se empiecen a hacer todas las estrategias bien hechas desde el principio para tratar de impactar en este segundo pico de mortalidad. Aquí, normalmente, en el primer pico de mortalidad de la hora de oro, se mueren los pacientes que no tienen capacidad de tener una muerte evitable, los que tienen lesiones esencialmente mortales según la clasificación de medicina legal y que no alcanzan a llegar. Pero los que llegan, recordemos que aquí el gran problema es el manejo del shock hemorrágico, de la coagulopatía inducida por trauma y la reanimación de control de daño y la resucitación hemostática, que vamos a ver en mi siguiente conferencia más tarde, donde nosotros debemos organizar una atención del paciente que nos permita llevarlo a la unidad de cuidado intensivo con unas metas tempranas, que las vamos a ver ahora, logradas para que ese paciente egrese de cuidado intensivo de una manera temprana, egrese del hospital tempranamente y siga su camino hacia la rehabilitación dependiendo de los problemas que tenga. Sin embargo, esto es una cadena de eventos que van dependiendo unos de otros y que van acá, y si este manejo no se hace adecuadamente o si este manejo se hace de manera retardada, vamos a llegar aquí a la primera, segunda o hasta la quinta o sexta semana, donde nosotros muchas veces como anestesiólogos tampoco nos enteramos de lo que pasó. Resulta que el paciente se transfundió masivamente, hizo un trali, hizo un taco, hizo una inmunomodulación exagerada y el paciente terminó en la unidad de cuidados intensivos, intubado durante 4 o 5 semanas con una PAFI supremamente bajita y empezó a desarrollar todas las complicaciones de la estancia prolongada en UCI. Entonces esto es una cadena y lo que quiero resaltar aquí es que lo que cada integrante de esta cadena haga tiene repercusión sobre lo siguiente y todo el mundo tiene que hablar el mismo idioma para lograr evitar las muertes prevenibles. El doctor Coley, que es el pionero de la atención de trauma en Maryland, en Baltimore, él fue la primera persona que reconoció que la resucitación en trauma era una resucitación que tenía que ser un modelo o una cadena escalonada de eventos que llevaran a que el paciente lograra disminuir la mortalidad, disminuir la morbilidad
y tener un buen pronóstico y un buen desenlace. Él es el responsable de todo lo que hoy se conoce como los cursos de cuidado básico y avanzado de trauma. Después, sobre las bases teóricas de este señor, se desarrollaron todo lo que son los modelos de atención prehospitalaria y lo que ha llevado hoy a un manejo mucho más avanzado del trauma. Desde el principio, él reconoció que la primera hora en la lesión, en la atención de un lesionado, era básica para obtener buenos resultados, lo que usted hiciera en esa primera hora. De hecho, se lograron aumentos de la sobrevida hasta del 85%, cuando en el año 1969 y hacia adelante empezaron las unidades de trauma a tener en cuenta lo de la primera hora o la hora de oro. Entonces esto es un axioma, una verdad absoluta en los sistemas de trauma. Usted tiene que seleccionar el paciente adecuado de acuerdo a la evaluación que usted hace de ese paciente en el sitio del accidente. Obviamente eso lo hace el personal de atención prehospitalaria. Tiene que llevarlo en el tiempo adecuado y tiene que llevarlo al lugar adecuado. Todas las ciudades en Colombia tienen centros de trauma de segundo y tercer nivel, y obviamente pues en las poblaciones más grandes, en los departamentos y las ciudades más grandes, en las capitales, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, las ciudades grandes, Bucaramanga, entonces hay hospitales que son de referencia para el trauma. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una gran dificultad en las zonas rurales. Hay sitios muy alejados donde los sistemas de transporte son muy difíciles y donde los lesionados llegan a sitios que no son el lugar adecuado. Entonces, si usted llega a un sitio con una injuria grave, pero usted no tiene quien intervenga y haga un control de daño, como vamos a ver en la siguiente charla, un control de daño adecuado, ese paciente va a tener dificultades en el cumplimiento de las metas y obviamente la mortalidad va a aumentar. ¿Cuál es la idea? La idea es que por lo menos cuando ocurren traumas en pacientes que están en ciudades donde hay centros de atención de trauma de alto nivel de complejidad, esos pacientes sean direccionados allí. Y es una de las cosas que buscan los sistemas de trauma. El sistema de trauma debe estar diseñado para que haya un sistema de atención prehospitalaria que llegue lo más rápido posible a la escena del trauma, evalúe el paciente, lo estabilice, lo transporte a un centro adecuado y en ese centro adecuado se haga un manejo direccionado desde urgencias, quirófano o sala de radiología intervencionista y finalmente la unidad de cuidado intensivo, donde el paciente logre cumplir con unas metas para impactar en la sobrevida. Entonces, este modelo, como yo les decía, los sistemas nacionales de trauma están influidos por políticas de salud pública, necesitan recursos financieros, necesitan una legislación que definitivamente en Colombia existe, pero no en todas partes se cumple, y unas políticas sanitarias que nuestro sistema de salud están muy atrás de cumplir porque tenemos unos problemas muy graves, como todos sabemos, y todo este sistema va encaminado a que existan unos centros de atención del trauma donde haya una integración y una comunicación con un sistema nacional de emergencia, ¿sí? Y en esos centros de trauma haya personal entrenado, recursos físicos, tecnológicos, logísticos, que permitan finalmente disminuir la mortalidad por trauma. Como ustedes ven, es un sistema bastante complejo en el cual nosotros apenas somos unos actores puntuales. Lo que tenemos es que tratar como sociedad científica de, a través del Comité de Trauma de la Sociedad Colombiana de Reanimación, de Anestesia y Reanimación, SCARE, logremos impactar en que estas políticas sanitarias logren que estos centros de trauma sean de alta calidad para lograr que el paciente disminuya la mortalidad por trauma. Más o menos hacia 1992, los sistemas SAMUR se desarrollaron en toda Europa, pero vuelvo y les digo, España es pionero, y estos sistemas, a pesar de la crisis y a pesar de todas las cosas, en estos
más de 20 años se han logrado mantener y se han logrado mejorar. Tienen un sistema de atención prehospitalaria que garantiza que haya personal de este sistema en el sitio de la atención del trauma en el menor tiempo posible. Siempre en estas charlas durante estos 2 días ustedes van a oír la palabra tiempo como una palabra que se repite y se repite en todas partes. ¿Por qué? Porque de eso depende el resultado. Del menor tiempo en el que lleguen los sistemas de atención prehospitalaria a la escena, saquen el paciente si es que es una víctima de accidente de tránsito y está atrapado, lo estabilicen y lo transporten, de eso depende evitar las muertes en la primera hora. Y digamos que el paciente tenga la menor cantidad de secuelas y que se rehabilite después adecuadamente. La otra cosa es que el otro problema que nosotros tenemos es que nosotros no registramos. La organización, la Sociedad Panamericana de Trauma, tiene en este momento en su página un registro que se están haciendo pruebas piloto en varios países de Latinoamérica. Se acabó de hacer una prueba piloto el año pasado en Bolivia, ¿sí?, donde usted lo único que tiene que hacer es registrar las estadísticas de su centro, donde usted trabaja, puede acceder a la página web, inscribir su centro y empezar a subir estadísticas. ¿Qué es lo que quieren ellos? Tener una base de pacientes, una base de datos que les permita hacer un diagnóstico por los diferentes países y las diferentes regiones de cuál es, digamos, la epidemiología del trauma en esas regiones y, basado en esos registros, implementar acciones dirigidas a mejorar los resultados en la atención del trauma. Entonces, básicamente existen 2 fases de atención del trauma. La primera fase de atención es la fase de atención prehospitalaria, donde el personal lo que hace es rescatar los pacientes, estabilizar los pacientes y trasladarlos a un sitio. Para eso se necesita una infraestructura bastante grande. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un equipo de especialistas en medicina de urgencias. En nuestras ciudades normalmente son técnicos en APH los que hacen esto, y en algunas ciudades como Bogotá, no conozco cómo funciona en Cali, pero Cali tiene un sistema de atención prehospitalaria que ha sido modelo en el país, uno de los más desarrollados de Colombia. Existen algunos médicos que viajan a bordo de estas ambulancias y estabilizan los pacientes. ¿Cuál es la idea? La idea es garantizar simplemente que el paciente sea capaz de llegar a un sitio de atención del trauma. Me explico. Si usted tiene un paciente que tiene una herida vascular y usted no implementa estrategias para que ese paciente deje de sangrar, estrategias básicas como es la colocación de un torniquete, como es la colocación de apósitos compresivos, pues ese paciente va a llegar con una gran pérdida sanguínea al sitio, porque si está sangrando de manera profusa, el transporte se puede demorar 10 minutos, pero si usted no para esa hemorragia, puede ser que el paciente ni siquiera soporte el transporte. Entonces esas estrategias están basadas simple y llanamente en tener un diseño de llegar al sitio con un paciente que donde se hace una estabilización básica. Este sistema puede evolucionar hasta cosas tan complejas como hacer una toracotomía de reanimación en un sitio en una escena de un accidente. En Europa, por ejemplo, hay personal de atención prehospitalaria, médicos entrenados en atención de urgencias que son capaces de hacer una toracotomía de reanimación en una escena de atención prehospitalaria. Y yo creo que hacia allá hay que llegar. Lo que pasa es que eso requiere recursos, requiere educación y requiere logística, y como les digo, no es fácil hacerlo. Y todo el personal es importante. Se requiere una persona, por ejemplo, que conozca las rutas de llegada y que esté integrado a un sistema de comunicación que le permita decirle dónde puede llevar ese paciente, un sitio que sea el lugar adecuado, como les decía ahorita, y donde se pueda atender ese paciente de una forma inmediata, a través de un sistema de vías que conozca y donde el tiempo empleado en el transporte sea el menor. Todas esas cosas son importantes y hay que documentarlas para poderlas cumplir. Lo otro es el transporte. Esto, como les digo, es un modelo ideal. Aquí
están las cosas que tiene el sistema SAMUR. Ellos dicen, usted debe llegar a la escena en el menor tiempo posible y llega personal que empieza por lo menos un manejo básico. Si usted está en un sitio donde no puede llegar sino en una motocicleta porque es un terreno, digamos, es una ciudad donde hay colapso de vías y un carro no puede llegar, pues ellos tienen motos, ¿sí?, donde una persona en moto puede llegar más rápido y empezar el manejo. Tienen carros que pueden llegar a áreas rurales donde esta ambulancia, por ejemplo, tendría problemas para desplazarse. Y tienen un sistema de desplazamiento de helicópteros, que esto es obviamente lo más costoso, pero ya hay estudios desde hace más o menos 2 décadas en Estados Unidos y en Canadá que demuestran que la implementación de sistemas de transporte aéreo con helicópteros de alta velocidad ha mejorado los resultados en atención de víctimas de trauma en traslado desde la escena del trauma a los centros hospitalarios. La otra cosa, básico, tener un sistema de comunicaciones que sea el puente entre las personas que hacen la atención prehospitalaria y el equipo que va a recibir ese paciente en el hospital. Nada se gana usted con que usted lleve este paciente a un hospital donde por alguna razón administrativa, médica o no médica, ese paciente no pueda ser atendido inmediatamente, ¿sí? Si por ejemplo usted lleva un politraumatizado severo a un hospital que tiene su capacidad copada por alguna razón, pues obviamente la demora en la atención va a hacer que el impacto del resultado no sea bueno y por tanto usted debe tener un centro de comunicación que haga el puente para saber a dónde debe ser trasladado ese paciente. Entonces, en la fase prehospitalaria, rescate, estabilización y traslado, que van de la mano con otra cosa importante, que es la relación que tienen los sistemas de trauma y los equipos de atención de traumas prehospitalaria con las diferentes autoridades. Esto es una cosa muy importante. Usted a veces necesita apoyo de los bomberos si por ejemplo, requiere entrar a sitios donde hay obviamente fuego o donde hay artefactos explosivos, o muchas veces se necesitan los sistemas que ellos tienen para sacar lesionados de vehículos que quedan totalmente aplastados, y se necesitan herramientas de corte neumático. Generalmente son los bomberos quienes tienen este tipo de herramientas. Se necesita que las autoridades de tránsito garanticen fluidez en el traslado de ese paciente a un centro, y muchas veces por cuestiones de seguridad se necesita también la intervención de las fuerzas policiales o militares para garantizar por lo menos que las personas del equipo de trauma de la parte prehospitalaria pues no tengan dificultades y garanticen por lo menos una seguridad básica para acceder al sitio. En la fase hospitalaria, entonces esto es otra cadena, y es importante tener en cuenta que este manejo debe empezar desde que el paciente llega a la puerta del hospital, y debemos estar involucrados todos. Lo que les decía ahorita, idealmente los sistemas de trauma diseñados actualmente están enfocados a que un gran número de personas, eso sí, de forma organizada y cada uno con un papel específicamente asignado, participen para lograr que desde el principio ese paciente tenga la mejor atención. Entonces los equipos humanos, tanto en urgencias, en cirugía y en cuidado intensivo, debe garantizar que se hable el mismo idioma y que esta cadena no se rompa, sino que por el contrario fluya de manera adecuada para que el paciente tenga el mejor resultado. Todas las personas que pueden estar involucradas en un hospital deben tener asignado un papel. Participan especialistas en medicina de urgencias, cirujanos de trauma, ortopedistas, neurocirujanos, anestesiólogos, radiólogos intervencionistas, terapeutas respiratoria, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería. Cada persona de estas, independientemente de su formación, debe tener un rol asignado y ese rol se debe respetar. Todos hemos vivido en algún momento de nuestra formación o de nuestro ejercicio profesional momentos en donde tenemos una situación con un paciente crítico de trauma y todo el mundo quiere dar órdenes, todo el mundo quiere decir qué se hace, y un mensaje importante es que en el equipo los roles y los papeles deben ser respetados.
Normalmente, quien está a la cabeza de este equipo debe ser una persona que esté involucrada en el manejo del paciente desde el principio, desde que el paciente llega a la puerta del servicio de emergencias del hospital, debe ser una persona con experiencia, ¿sí? Y las otras personas deben tratar de trabajar en equipo con esta persona a la cual se le debe dejar ejercer un liderazgo adecuado, porque si no, eso no va sino a entorpecer la atención y a disminuir los buenos resultados. El llamado es a que trabajemos en equipo. Esta conferencia básicamente tiene ese mensaje específico y central. El trabajo en equipo es fundamental a la hora de recibir pacientes de trauma, sobre todo de trauma severo, y si respetamos y trabajamos de esa manera vamos a lograr unos mejores resultados. Obviamente en la fase hospitalaria usted tiene que tener unos adecuados recursos físicos y logísticos, debe tener un sitio adecuado para recibir los pacientes, obviamente con todas las cosas que se requieren a la mano. ¿Cuál es la idea? La idea es que el paciente evite ser trasladado de aquí, del sitio donde se recibe, a otros sitios del hospital para cosas que no sean el siguiente paso. Me explico. Si yo tengo un paciente en urgencias y yo necesito tomar imágenes básicas, se echa mano de herramientas como la ecografía y los rayos X portátiles que pueden estar a la mano dentro del mismo servicio de urgencias. La única excepción, y que quede muy claro, es el paciente que necesita tomografía, que generalmente es una tomografía corporal total, que se traslada al servicio de imágenes siempre y cuando sus condiciones hemodinámicas y sus condiciones, digamos, generales permitan el traslado de ese paciente a esos sitios. ¿Cuál es el gran problema con el traslado de estos pacientes? Y yo lo he llamado en las conferencias el paseo de la muerte intrahospitalario. Normalmente un paciente en este ambiente tiene unas características y unos recursos adecuados alrededor que permiten identificar rápidamente digamos un empeoramiento de su condición física y establecer unas acciones inmediatas para que ese paciente no se muera. En estos sitios de radiología intervencionista, normalmente la cantidad de personal que hay es mucho menor, la cantidad de recursos es mucho menor, y si si está en una escena con un paciente de trauma severo y se traslada a ese sitio de radiología intervencionista y el paciente hace paro o hace cualquier otra complicación, normalmente la capacidad de respuesta en esos sitios es mucho menor, hay menor monitoría, hay menor cantidad de personas. El mensaje es, si usted tiene que mover este paciente, asegúrese de que está en condiciones de moverlo, mande o váyase con él una persona que tenga experiencia en el manejo y en la reanimación del paciente de trauma y sométalo al examen si lo requiere específicamente. La idea no es hacerle al paciente exámenes por hacérselos. Hágale un examen al paciente, una tomografía, si esa tomografía le va a dar un resultado, le va a aclarar una duda, que cambie su conducta. Pero si eso no es así, lleve ese paciente que está en urgencias. Mejor dicho, el paciente, si no tiene que ir a tomografía, de aquí no puede ir sino a dos sitios, o al quirófano, porque le van a hacer una cirugía de control de daño, o a la sala de radiología intervencionista, donde debe tener los mismos cuidados que acá, debe estar al cuidado obviamente de un anestesiólogo y del equipo de trauma, porque le vayan a embolizar una lesión que no es susceptible de abordaje anatómico por cirugía. Pero el mensaje es claro, por favor no llevemos los pacientes a pasear por el hospital en condiciones críticas, porque normalmente eso disminuye los resultados. En la fase hospitalaria, entonces, esta cadena nunca se debe romper. El manejo debe ser el mismo, desde aquí hasta aquí. Y cuando el paciente egresa de la UCI, normalmente va simple y llanamente a un piso donde va a empezar a ser evaluado tempranamente, inclusive desde la unidad de cuidados intensivos, por especialistas en rehabilitación física, que lo que van a garantizar es que ese paciente se rehabilite completamente y pueda regresar a su medio laboral y familiar en unas condiciones que le permitan tener una calidad de vida adecuada. El sistema intrahospitalario, hospitalario de atención de pacientes lesionados tiene unos servicios de apoyo que básicamente son tres, que son el banco de sangre, que es
digamos, el pilar fundamental en la reanimación, en la resucitación de control de daño, el laboratorio y el servicio de imágenes diagnósticas. Del laboratorio les quiero contar dos o tres cosas. Usted no necesita pedir una cantidad de laboratorios de un paciente inicialmente lesionado. ¿Qué es lo que usted necesita? Guiar su reanimación inicial, que eso lo puede hacer a la cabecera del paciente con unos simples gases arteriales, con un cartucho eje 7 o eje 8, donde va a tener básicamente unos gases arteriales. Si es eje 7 va a tener iones, muy importante en esos iones, el calcio iónico. Recuerden que ahorita vamos a mirar eso, pero debe estar por encima de 1 siempre en pacientes severamente lesionados. Le permite tener un hematocrito y una hemoglobina que inicialmente pueden ser no muy confiables. Recuerden que subestima las pruebas a la cabecera del paciente de gases arteriales que traen hemoglobina y hematocrito, subestiman la hemoglobina más o menos en 1 gramo, o sea, el paciente generalmente está 1 gramo más arriba de lo que nos da el resultado, y si tenemos otros cartuchos que nos dan lactato, le podemos hacer gases venosos para mirar la extracción y mirar la saturación venosa. Si usted quiere pedir pruebas de laboratorio en la parte de coagulación, acuérdese que son básicamente el recuento plaquetario y el fibrinógeno, y la tromboelastografía es una ayuda en la parte de resucitación hemostática, sobre todo el Rapitec, que es una de las herramientas que hay hoy. ¿Cuál es el mensaje en la parte de laboratorio? Usted no necesita inicialmente pedir una gran cantidad de laboratorios porque la efectividad de esas pruebas o la información que le den no le va a cambiar el manejo inicial. El banco de sangre es el pilar fundamental. Siempre debe existir una comunicación entre el sistema, entre urgencias y el banco de sangre, desde que usted sabe que a su servicio de urgencias viene un paciente que probablemente va a requerir estrategias de transfusión masiva y paquetes transfusionales. Es muy importante que usted tenga un sistema de alerta al ingreso y que en el banco de sangre sepan que ese paciente o esos pacientes vienen en camino, y obviamente tiene que ser un banco de sangre que esté a la altura de un centro de trauma. La estrategia de paquetes transfusionales es muy costo efectiva siempre y cuando vaya de la mano de la estrategia de resucitación hemostática, como vamos a ver ahora. No es solamente ponerle al paciente paquetes de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crios, sino que hay que, alrededor de esa estrategia transfusional, hay que tener toda una estrategia de manejo para que ese manejo sea adecuado. Como política de calidad de banco de sangre está siempre la leucorreducción de los glóbulos rojos, que quitan alrededor del 90% de la cantidad de glóbulos rojos. Esto disminuye la carga inmunogénica que tienen estas unidades. Se debe usar plasma, el ideal es el plasma AB, ¿sí?, para no generar anticuerpos y evitar, no tengo nada contra las mujeres, pero evitar ser transfundido con plasma de mujeres en edad fértil por la presencia de anticuerpos. Y obviamente ojalá siempre usar plaquetas por aféresis. Un mensaje final en banco de sangre es muy importante que los hemocomponentes que usemos, sobre todo refiriéndome a los glóbulos rojos, sean unidades en pacientes críticos por debajo de 7 días para evitar la lesión eritrocitaria por almacenamiento y el impacto que eso tiene en pacientes politransfundidos de trauma severo. Eso lo vamos a ver mañana de una manera muy detenida en la estación de eritrocitos empaquetados en el curso casting. En imagenología ya dijimos todo, pero quiero resaltar aquí solamente que la ecografía es una herramienta supremamente valiosa en el paciente de trauma. Ecografía cardíaca, transtorácica, ecografía pulmonar, básicamente en los pacientes que tienen problemas de ventilación, para ver si hay neumotoras, para ver si hay colecciones, para ver si hay edema pulmonar y otras cosas, y la ecografía, la ecofase abdominal, que hace parte de varios de los scores de predicción de transfusión masiva. Como conclusión, entonces, la implementación de los equipos y sistemas de trauma ha demostrado tener un impacto en la sobrevida de las pacientes víctimas de trauma. El sistema de trauma ayuda sobre todo a prevenir las muertes evitables, porque tanto en su parte prehospitalaria como hospitalaria impacta en los 2 primeros picos de mortalidad que les dije, y de eso depende el tercer pico de mortalidad, que es el pico tardío que se da en los pacientes de UCI. Y en nuestro medio se requiere ajustar la organización de sistemas de trauma regionales de acuerdo a la epidemiología, a los centros para atención de trauma con los que contamos y a los equipos de atención prehospitalaria disponible. Y como les digo, el mensaje final:
siempre es pensemos en el tiempo. Esta es la mejor manera de que nuestros pacientes de trauma evolucionen de manera satisfactoria. Muchas gracias.